Bueno, dentro de unos minuticos vamos a entrevistar al doctor Carlos Espinosa. El tema de hoy es hipertensión arterial, el nuevo paradigma. Por onda la superestación va a estar sentadito aquí, ¿ves? Ok, ya lo saben. Bueno, pues aquí tenemos a mi querido hermano de la vida, doctor Carlos Espinosa, con el tema sumamente interesante, que se denomina hipertensión arterial, el nuevo paradigma. Bueno, mi querido amigo, déjame poner la cámara bien aquí, estamos saliendo por todas partes. Ok, vamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, compañero, todo suyo. Yo me voy y te doy el programa. Hipertensión arterial, esto me viene como anillo al dedo, porque tú sabes que yo soy hipertenso, pero tu cuento siempre te lo he echado. Yo adelgacé con relación a mi querida, ahora que apareció nueva, mi querida glicemia, diabético, hace como ya casi un año. Chicos, pues me metí en una dieta, adelgacé y ahora me va, gracias a Dios, de lo más bien. Ni la glicemia normal en 100, 95 y hipertensión 12,8. Ya no estoy tomando pastillas, por supuesto, bajo la supervisión de mi querido médico Martín Velarde. Entonces, pero, ¿por qué el nuevo paradigma? Yo le llamo así el nuevo paradigma de... Muchas gracias por la invitación a tu programa. La verdad que es muy útil para información de valor para nuestra radio audiencia. Así es. En realidad yo lo llamo el nuevo paradigma porque en realidad la hipertensión como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares es uno de los más importantes y uno de las enfermedades más frecuentes en el mundo, pues. Y lamentablemente a día de hoy, y por toda la estadística que tenemos de enfermedades cardiovasculares, vemos que la estrategia que normalmente te dan a ti para trabajar la hipertensión arterial prácticamente no ha estado funcionando, porque las enfermedades cardiovasculares cada vez van creciendo. ¿Y ese por qué? Porque en realidad eso es lo de que queremos hablar. Ahora te me estoy adelantando, Nosotros en medicina natural integrativa creemos en que el enfoque de la hipertensión arterial no es precisamente la cifra tensional como tal. Yeah. O sea, la hipertensión arterial como tal, las cifras tensionales altas, es un signo clínico que te dice, hey, sí, es verdad, tenés la tensión alta. Pero detrás, ¿qué es lo que hay detrás de eso? O sea, no es solamente el número, o sea, 140/90, 160/110, no solamente es el número, es lo que hay detrás de ese número. O sea, el cuerpo humano llega a recalcular o adaptarse a esas nuevas presiones arteriales, es porque de antemano ya algo viene funcionando mal. Yeah. Entonces estamos hablando de un entorno que favorece para que la persona a la larga sufra de hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial no es que viene por obra y gracia del Espíritu Santo, ni es porque mala suerte tuya, en fin, o por carambola, no, simple y llanamente porque es algo que viene caminando desde hace tiempo por un estado de inflamación crónica en las arterias, un estado de dismetabolismo en donde empiezas a tener muy mal control del metabolismo de la insulina, ¿okay? Por un mal control desde el punto de vista de disregulación neurológica y nerviosa, porque es el típico paciente que tiene el sistema nervioso desregulado por un alto elevado de estrés y de cortisol. Es el paciente que no hace ejercicio, que es sedentario. Es el paciente que come alimentos altamente procesados y proinflamatorios. Es la persona que típicamente, y que se empieza a ver a más edad, es porque empiezas a tener un declive de tu estado hormonal. ¿Okay? Y entonces ya la protección que tú tenías de tu estrógenos, progesterona y de tu testosterona, como ya no la tienes suficientemente adecuada, empieza a haber un deterioro de la parte interna de la capa que cubre por dentro de la arteria. Y obviamente también déficit de tipo nutricional. Esos tipos de pacientes que tienen déficit de magnesio, déficit de potasio, déficit de un aumento de la insulina,
¿okay? Tienen hiperinsulinemia y los estados y los marcadores inflamatorios están todos alterados. Entonces, es el típico paciente que va a la consulta del cardiólogo y únicamente le ponen la pastilla para controlar la tensión, más no trabajar el problema de fondo. Entonces te ponen ya una etiqueta como una persona que vas a sufrir de hipertensión arterial para el resto de tu vida, como una sentencia. Ahora dime algo, en el proceso ese que uno va entrando, por decir algo, en el camino de la hipertensión, ¿hay algunos síntomas que uno siente? O como dicen por ahí, esa es la muerte silenciosa. Sí, exactamente. Te dan el guamazo y, o sea, uno no siente nada. No, normalmente la hipertensión arterial es así, es el enemigo silencioso, catalogado como el enemigo silencioso. Es que en realidad las arterias no te duelen. Claro, ¿Me exacto. entiendes? Entonces, y el hecho de que Dolor. las arterias se te van tapando, porque va habiendo por todos esos fenómenos que te dije ahorita, déficit nutricional, Claro. estrés emocional, inflamación arterial, todo eso se traduce en que la arteria se va poniendo más rígida. O sea, se va poniendo como un tubo más rígido y el colesterol se va oxidando porque el colesterol es prácticamente el apagafuego del sistema arterial. Porque cuando ya tú estás con una arteria que tiene un déficit, por ejemplo, nutricional de vitamina C, que es muy importante que hablemos también de eso, porque la vitamina C y la glicina, que es otro aminoácido que te ayuda a reparar por dentro la arteria y evitar que la arteria se te rompa, se te quiebre, se te fisure. Porque entonces al haber esas fisuritas, microfisuritas y haber inflamación constante, el colesterol es el que tiene que oxidarse y pegarse en la placa, en la pared arterial para poder tapar esa saja que se te está formando allí. Y esa vitamina C se tiene que tomar todos los días. Sí, exacto, porque es que es una pastilla. Realidad, nosotros somos Homo sapiens que no producimos vitamina C, somos el único ser en la Tierra que no producimos, no, lo tenemos que tener de la dieta normal, pero un conejo, una jirafa, ¿me entiendes? Un perro produce vitamina C naturalmente, pero nosotros tenemos esa mutación genética que nos evitó. Okay. Entonces tenemos una hipoascorbemia completa, o sea, un déficit de vitamina C normalmente en el cuerpo. Entonces necesitamos suplir con verduras y frutas altas en vitamina C, por ejemplo el kiwi, la guayaba, la lechosa, naranja. Las naranjas también, pero las que te acabo de decir, las tres principales, son esas, las que más vitamina C tienen. Okay. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te pones a ver el típico paciente que empieza en una consulta con el cardiólogo. No que esto quiere decir que los antihipertensivos no son necesarios. Claro. Son necesarios, ¿me entiendes? Más no es la solución, pero son necesarios. ¿Okay? Entonces, empieza con un inhibidor de los canales del calcio y el proceso metabólico inflamatorio persiste y el estrés persiste, entonces después a los años tiene que ponerle al paciente un inhibidor de la angiotensina y después sigue el problema y después tiene que ponerte un diurético. Entonces, ¿qué pasa? No estás tratando la enfermedad como tal, sino que lo que lo estás es controlándola. Entonces, el nuevo paradigma que nosotros queremos enfocar en pacientes hipertensos es trabajar en todas esas fases y todas esas, vamos a decir así, fases, pues vamos a decir así, de la hipertensión. O sea, tenés que trabajar el problema metabólico, el problema inflamatorio, el problema del endotelio y la producción de óxido nítrico, muy importante, ¿okay? El tema de la parte hormonal, hacer ejercicio y también incluso hasta la parte intestinal, la flora intestinal como tal, también puede ser un foco disparador de procesos inflamatorios a nivel arterial. O sea, hay un eje que se llama intestino-arteria, que eso también predispone a que tú estés inflamado, la arteria se vaya inflamando, porque si tú tienes una disbiosis intestinal y tienes unas bacterias allí totalmente disbióticas, esos son capaces de producir sustancias que son proinflamatorios, interleuquina, factor de necrosis tumoral, en fin, otras lipopolisacáridos que producen inflamación en el endotelio. Y eso también va abonando el terreno para que la arteria se vaya poniendo más rígida, ¿okay? Y entonces el flujo sanguíneo se haga mucho más difícil para el corazón bombear sangre y llevar oxígeno a las células.
Entonces, eso pasa. También por otro lado, también tienes que tener que ver la capacidad tuya de producir ATP, o sea, tus mitocondrias. A la final, el estado inflamatorio crónico hace que las mitocondrias tuyas vayan prácticamente implosionando y ya no produces la suficiente energía como antes. Entonces el cuerpo tiene que verse forzado a bombear más sangre para poder llevar más oxígeno para que las poquitas mitocondrias que te quedan puedan producir el ATP que necesitas para mantenerte vivo. Y eso lleva a la tensión alta. Entonces eso hace que el corazón tenga que bombear más y las cifras tensionales se te regulen a la alta. Por otro lado, también está el mal manejo de líquidos por los riñones. ¿Entiendes? Porque también si tienes un riñón que empieza a aflejar en su capacidad depurativa de drenar el líquido, también eso te va a conllevar a que también se te suba la tensión. Por otro lado, está el tema de los metales pesados. Hay personas que también, muchos hipertensos, tienen a nivel cardiovascular un metal pesado muy, muy famoso que también puede producir hipertensión, que es el arsénico. El arsénico, el plomo, todos esos metales pesados también se pueden ir depositando de manera paulatina en el endotelio vascular y va haciendo que ese endotelio vascular, la capa interna que recubre las arterias, se vuelve disfuncionante, o sea, no produce suficiente óxido nítrico, y también eso predispone a un estrés oxidativo tan brutal en el endotelio que el endotelio se va poniendo más disfuncionante y no produce óxido nítrico. Pero ¿y de dónde adquirimos nosotros el plomo y todo eso que tú me estás diciendo? Bueno, ya yo no salgo de aquí del estudio. Bueno, fíjate, hay un alimento muy común que nosotros comemos que se llama el arroz. El arroz tiene la particularidad, ¿el arroz? Sí, que en su proceso de cosecha la planta acumula mucho arsénico. Y entonces las personas que consumen mucho arroz hipertensos van a predisponer más a tener las cifras tensionales normalmente más elevadas. ¿Qué te puedo contar? Está, por ejemplo, para darte un ejemplo también, el óxido nítrico que nosotros normalmente producimos en el cuerpo también puede ser inhibido por estar consumiendo enjuagues bucales. Porque déjame decirte que cuando tú consumes vegetales de hojas verdes oscuras, como la rúgula, la acelga, la espinaca, ¿okay? Ellos tienen fuentes de nitritos muy importantes, de nitratos, que ayudan a que se active el nitrito a nivel interno y produzca óxido nítrico. Pero entonces los enjuagues bucales te tumban la flora bacteriana que te ayuda a procesar esa fuente muy importante de los vegetales verdes para producir óxido nítrico. No estamos hablando de la base de los dientes con la pasta esa. Lo ideal no es la pasta, es básicamente más que todo los enjuagues bucales. Produce un efecto para hacer gárgara, deleterio totalmente de la flora intestinal. Muchos de ellos vienen a base de colorante, alcohol. ¿Qué te puedo contar? Sí. Entonces, incluso se han hecho estudios, están en revistas indexadas como el enjuague bucal puede interferir o influenciar entre un 5 o 10 milímetros de mercurio a la alza de la presión arterial. O sea, eso es un veneno que tenemos nosotros cerquita. Sí, estamos hablando de enjuagues bucales. Bueno, el Listerine es uno de ellos y me perdona la marca, pero ¿verdad? Exactamente. O sea que uno, bueno, no, tómate eso que eso se te quita rápido. ¿Desde cuántos años estamos nosotros haciendo enjuagues bucales? O sea, estamos llenos de plomo por todas partes. Sí, exactamente. Y lo otro, entonces, que es el nuevo paradigma que nosotros queremos tener en base a la hipertensión arterial, está adecuado básicamente para aquel paciente que quiere hacer cambios naturales, profundos y sostenibles en el tiempo, para que tú llegues a la larga de poder tratar de ir revirtiendo progresivamente las cifras de tensión arterial y el paciente poco a poco vaya reduciendo la dependencia de los medicamentos, incluso llegando a revertir. Pues yo he tenido pacientes que yo les he dicho, no deje el control con el cardiólogo, váyase haciendo su control cardiológico cada 6 meses, cada 3 meses, y que le vayan monitorizando la cifra de tensión. Y llegan pacientes que el cardiólogo se ha tenido en la necesidad de irle bajando progresivamente los antihipertensivos u omitiéndoselos. Lo que me pasó a mí. Por completo,
porque ya el antihipertensivo le hace demasiado efecto y le hace unas hipotensiones severas. Lo ¿Por que qué? me pasó a mí. ¿Por qué? Porque entonces la arteria va adquiriendo más elasticidad, se va Exactamente. volviendo menos Ajá. rígida, y entonces por supuesto el compliance de la arteria es mucho más elástica, y entonces él empieza a controlar la tensión sin necesidad de tomar medicamentos. Hay muchos casos, incluso yo he tenido incluso pacientes hasta de 80 años, que se supone que ya son pacientes que tienen esas arterias bien llevaditas, que han podido llegar a revertir las cifras de tensión. Claro, es un paciente que tiene que estar comprometido, ¿entiendes? Porque Claro. tiene que hacer un cambio No volverse loco. radical de su estilo de vida, de sus hábitos de alimentación, de su forma de llevar las cosas, pero se logran esos cambios. Es muy importante, y eso te va a redundar en una calidad de vida pues sumamente óptima, porque ya no vas a quedar prácticamente psicológicamente dependiendo de esa medicación. Ahora, ¿por y qué? te vas a evitar los efectos secundarios. ¿Por qué a unos sí y a otros no? O sea, yo tengo amigos que aquello es un solo desorden alimenticio que tienen y los tipos no son hipertensos. Bueno, pero es que las toxinas que Y yo, vas y perdón, acumulando- y yo inclusive tanta bicicleta que me he recorrido medio occidente en bicicleta, he hecho ejercicio en los gimnasios, ¡pum! Y de la noche a la mañana, no, que tú eres hipertenso. Y obviamente no, lo mío fue un caso de casualidad, que mi mamá es la que nos salvó, o me salvó, me dijo, Julito, y me dice Julito, qué ternura. Tómate la atención. Y yo, mami, por favor, es un tipo deportista, hermano, 19, 16 tenía, Sí. pero que pastilla debajo de la lengua y tal y qué sé yo. Digo, Sí, bueno, por eso pero te ¿qué es digo esto? que el ejercicio no te exonera de que te vuelvas Exacto. hipertenso y diabético. Ajá. Eso va a depender también de los hábitos de vida y alimentación que Pero lleves. eso es algo Porque genético. No No, necesariamente. no es hereditario. No necesariamente. La herencia te puede predisponer en un 10, un 15%. Lo que hace que esos genes se enciendan y se expresen Ujú. es la epigenética, o sea, el ambiente, Ya. la forma como comes, la forma como afrontas los problemas en la vida, el sueño reparador y la alimentación y el estilo de vida. Que eso es lo que va a generar a la larga si esos genes se te van a encender o se te van a apagar. ¿Entiendes? Carlos, se acabó el tiempo. Excelente. Excelente. Yo creo que con la contribución que tú estás haciendo al programa, este programa puede durar 200 años fácilmente. Oye, ¿dónde están ustedes? Yo te agradezco muchísimo que venga con estos temas, porque yo creo que hay mucha ignorancia, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todos esos temas, lo que has tratado tú durante todo este tiempo y por supuesto seguirás. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde atiendes tú? Nosotros estamos ubicados en Clínica San Alfonso, calle 70, frente a la iglesia San Alfonso, sector Santa María. Estamos ahí a la orden en el teléfono 0424-669-7858. Yo te felicito porque yo cada vez que digo, no, voy a entrevistar a Carlos Espín, tú tienes unos fans increíbles y no lo voy a nombrar porque el programa no me da el tiempo, pero la infinidad de personas que tienen su cuento. No, mira, Julio, yo llevé a mi suegro que estaba prácticamente desahuciado y tal y qué sé yo, y Carlos me lo arregló así como un carro, y eso me alegra muchísimo. Hermano, te felicito. Claro, bueno, ese es el propósito de vida de nosotros. Qué maravilla. De poderle brindar a las personas de una manera natural una mejor calidad de vida. Doctor Carlos Espinosa estuvo con nosotros. Pausa y regresamos.